tiene una dimensión expresiva. Pero además, incluso podríamos decir que tiene una dimensión artística, es decir, que podemos encontrarlo como eje que vertebra el ámbito del arte y de los lenguajes artísticos. Pero antes de esto, vamos a resituar de nuevo dónde está presente la expresión corporal y la danza en otros ámbitos, además del arte. Como podemos ver, hay muchos ámbitos en los que la expresión corporal y la danza están presentes. En primer lugar, la educación formal, de la obligatoria, la educación física, como disciplina, ¿verdad? Como ámbito de conocimiento específico dentro de la educación física. En los ámbitos no formales, que son aquellas instituciones culturales, formativas, que no son regladas, no son los institutos y los centros educativos, pero que también dan y apoyan y utilizan también el ámbito de la expresión corporal en la danza, ¿no? Aquello que ocurre en la educación informal, es decir, en aquellos ámbitos que no están regulados, también en el mundo, digamos, de lo cultural, de lo social, de esa danza y artes vivas dentro del ámbito del arte que vamos a ver, también dentro del ámbito de los deportes artísticos, como deporte recreativo y como deporte profesional. También en los ámbitos de gestión, toda la parte de comunicación no verbal, coaching, dinámicas de grupo. Y también desde una perspectiva terapéutica, que aquí en este caso, bueno, focalizamos en la danza terapia, pero que al final de lo que se trata es de utilizar esta expresión corporal y danza para el bienestar de colectivos o personas pues en situaciones de salud vulnerables, ¿no? Para adentrarnos en el mundo del arte, lo primero que hay que saber es que el arte no se puede, no tiene una única definición. Quizás es la única definición que existe es que el arte no tiene una única definición. Entonces vamos a verlo desde muchas perspectivas para poder de alguna manera enriquecernos y entender este mundo tan complejo y tan apasionante y en el cual el movimiento tiene o puede ser un eje sobre el que se vertebra estos lenguajes artísticos. Mirad, lo que no es arte es que arte no es solo una obra. A veces si pensamos en arte, pues enseguida pensamos en un cuadro, una obra, además algo que podamos tocar, ver y que se puede mantener en el tiempo. Pero eso no es así, porque además hay obras efímeras. Una danza, por ejemplo, pues es algo efímero. Pero además el arte no es solo una obra, es un proceso, es una forma de mirar, una forma de pensar, una forma incluso de vivir. Específicamente dentro de la educación artística, en este sentido hay que entender que la educación artística, por lo tanto, no puede enfocarse a una obra, es decir, no son hacer manualidades. Es como decir que la educación física es jugar un partido, ¿verdad? Sería absolutamente simplista y reducida esa visión. Como podéis ver, aquí estoy en la fotografía, estoy encima vamos a decirlo, un espacio, esto es una instalación artística en la que te podías colocar, solo podía estar una persona encima, te podías colocar de pie en esta obra y no podías moverte o no podías irte hasta que nadie te sustituyera. Era una plataforma que en diferentes espacios vibraba y se movían las piezas que había debajo. Y coloca al cuerpo en una situación, el cuerpo y la persona en una situación en la que replantearse que necesitamos de los demás, necesitamos de los demás para continuar, ¿no? Y entre otras muchas cosas, esa fue mi interpretación. No estuve demasiado tiempo porque una persona vino a entrar en esta instalación y yo entonces pude salir, pero podía haber estado muchísimo tiempo, incluso horas. Y te planteas desde esa posición una mirada a la realidad de lo que es la incertidumbre, de no saber, de la percepción del tiempo. Bueno, vamos a ver más cuestiones de arte, ¿no? En este caso, el arte también sirve para entender nuestro mundo. En este contexto que estamos viviendo de pandemia y de este virus, de la COVID-19, pues mirar, surgido diferentes manifestaciones de arte que nos hacen replantearnos, por ejemplo, cómo es una curva, cómo es la curva de contagio, cómo un elemento como fue el rollo de papel higiénico se hizo como el elemento deseado y que escaseó en los momentos más críticos de marzo de 2020.
y cómo el aire libre realmente se podía entender como como una especie de medicamento, como algo necesario para poder curarnos en ese encierro de confinamiento que tuvimos y que hemos seguido teniendo puntualmente. Y cómo la comunicación entre pantallas, de alguna manera, nos hizo valorar y desear el contacto entre las personas. Estas son algunas de las obras. Otras obras, por ejemplo, en este caso, allá arriba a la izquierda, una danza con mascarillas, que de alguna manera mostraba, digamos, eh, esa energía y esas ganas y esa pasión y ese también pulsión por bailar, aunque fuese con mascarilla, ¿no? La idea, por ejemplo, de a la derecha, de lo que implica hacer deporte con o sin mascarilla, desde esta obra y fotografía, o la idea de sentarse en un banco y tener que mantener una distancia, o esta obra que juega con el humor, que dice si te has lavado las manos, ¿no? Dice, está muy bien que me consueles, pero te has lavado las manos, ¿no? Para que veáis cómo el arte nos sirve para mirar la realidad contextual en la que nos encontramos. El arte es, según este autor, una actividad humana consciente, capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia, siempre y cuando el producto de esa reproducción, construcción o expresión pueda deleitar, emocionar o producir un choque. A mí me gusta mucho esta idea de choque, esta idea de extrañamiento, esta idea de que se conecta con emociones tuyas, ¿no? Por eso en el arte a lo mejor lo que interesa a una persona no interesa a otra, porque a lo mejor a una persona sí que le mueve por dentro emocionalmente, sin embargo a otra persona no, porque a lo mejor pues, o no la entiende o no se conecta directamente con sus intereses, con sus ideas, con su historia, su pasado, su presente. El arte también puede doler. Mirar, el arte puede doler, puede incomodar, incluso podría llegar a ofender. Esto sería muy cuestionable, pero ahí está, ahí os lo dejo. Esto es lo que hace el arte, hacernos reflexionar. Puede expresar y mostrar un punto de vista único, moralmente reprochable e incluso erróneo. Basta ya de pretender, lo que dice este anónimo, basta ya de pretender que sea un documental, de que todo nos parezca correcto, plural, de ética agradable y moral adecuada. De alguna manera abre esa posibilidad y para eso pues os traigo eh, esta pieza de este autor que en este caso juega con el cuerpo y como incrusta el cuerpo en una pared a través de esta madera. El arte y educación, cuando asociamos el arte a la educación, hay que entender que transforma, como dice Pedagogías Invisibles, transforma la práctica artística en educativa. Y viceversa, es decir, lo educativo se convierte en práctica artística, de manera que vincula lo artístico con lo social. Y gracias a ello se consigue que desaparezcan ese elitismo que en ocasiones encontramos en el mundo del arte, para convertirse en una herramienta de uso y transformación social. Y para eso, mirar, por ejemplo, esta pieza de Angelica Das, que se llama Humanite Project, que lo que quiso mostrar es que no hay un color de piel blanco o negro o amarillo, es decir, que hay tantísimos tonos como pantones, ¿no? Y realizó esta obra que es maravillosa y que realmente nos hace cuestionar que realmente hay tantos colores como personas. El arte es una crítica de la realidad. Por ejemplo, veíamos en esta obra anterior con esos cuerpos, con esas personas de diferentes tonos. Josh Braque dice, solo hay una cosa valiosa en el arte, las cosas que no se pueden explicar. Es decir, hay una parte en la que, aunque intentemos conceptualizar y ponerle palabras, a lo mejor se trata de las más interesantes, las que no puedes explicar, las que te hacen simplemente emocionarte, sentir y reflexionar, pero que realmente a lo mejor no conllevan, digamos, una verbalización exacta de lo que estás sintiendo, viendo, interpretando o lo que te mueve. José Luis Borges dice, quienes dicen que el arte no debe propagar doctrinas suele referirse a que no sean doctrinas contrarias a las suyas, claro. Es decir, que intentar separar el arte de la política es muy complicado. Y cuando me refiero a política, no hablo de partidos políticos, sino hablo de comprender que la construcción de la mirada del mundo está construida bajo subjetividades y es una construcción social
en todo su espectro, ¿no? También podemos entender el arte como esta frase, ¿no? Que dice, yo no veo nada más contrario al arte que el concepto, porque el concepto es una cosa cerrada y el arte es todo lo contrario. Por eso es muy difícil que haya una única definición o es imposible. Mirar esta obra, en este caso vemos aquí a la menina a la izquierda, esta es la interpretación que yo hago en este caso, ¿no? Convertida o realizada a partir de monedas, ¿no? Yo sí veo una crítica al mercado del arte y cómo se valoriza, qué valor tiene económicamente las obras de arte. Pero quizás eso lo veo yo, pero a lo mejor la persona que lo está viendo ahora mismo pues no ha caído en eso y sin embargo lo ha llevado desde otro foco, ¿no? Esa es la riqueza, ¿no? La apertura y no como concepto cerrado de lo que es el arte. Con respecto al arte, y en este caso el arte cuerpo, arte en movimiento, os traigo esta otra frase que dice que si bien reconozco la necesidad de tener como base la realidad, el verdadero arte radica en la realidad que se percibe. Es decir, que es ese proceso perceptivo que hacemos de la realidad. La realidad es esa, lo que tú percibes, y lo que tú percibes está condicionado por subjetividades. Pablo Picasso decía que ¿qué es el arte? Se preguntaba, si lo supiera tendría buen cuidado de no revelarlo. Y esta otra frase que dice, el arte nos atrae solamente cuando revela en nosotros secretos, cuando de alguna manera toca esas emociones y esos puntos de interés en nosotras y en nosotros. El valor del arte reside en su poder para aumentar nuestra fuerza moral o aumentar su influencia. Y aquí tenéis esta obra que aunque no salen cuerpos, pero para mí es la obra, el impacto de un libro, ¿no? Que se llama esta obra y lo que te puede hacer pensar, ¿no? Y lo que te puede hacer simplemente reflexionar algo así. El arte no cambia nada, pero el arte te cambia a ti. Por eso el arte y la educación artística tiene que ver con el proceso. No tiene que ver con ese resultado exclusivamente de una obra concreta, que puede ser más o menos efímera o documentada o no, sino que el arte te cambia a ti. Esto nos lo decía David Lynch. El arte es la magia de transmitir la emoción. De nuevo sale la emoción como un elemento, un aspecto fundamental. Mirad, esta obra que me encontré, no sé quién es, pero en este caso, para mí la riqueza tiene que ver con conectar nuestro movimiento y nuestro cuerpo a lo natural, a la naturaleza. Y en este caso nosotros podríamos reproducir estos movimientos, estas posiciones, buscar mimetizarlo, pero en este caso la riqueza también está en el proceso, no es la obra en sí, sino el proceso, lo que a mí me mueve o me conmueve realizando, por ejemplo, esta imitación, ¿no? a estos movimientos, estas posiciones de estos realmente ramas, pero que realmente parecen cuerpos. El arte es la mentira que nos permite comprender la verdad. Decía Pablo Picasso, y aquí os traigo una obra de Bansky, que remueve mucho, o a muchas personas nos removerá mucho, que es este contraste, ¿no? El arte a veces juega mucho con los contrastes y también desvela realidades que a veces pueden estar ocultas bien por poderes, por la idea de que no entendamos realmente las líneas poderosas que hay detrás de los elementos que mueven nuestra sociedad. Tenemos arte para que no seamos destruidos por la verdad, y para que la verdad no pueda con nosotros. Y aquí os traigo una obra de unos estudiantes que quisieron pues trasladar a sus cuerpos y documentándolo a través de una fotografía, lo que implica también la desigualdad de género y también el bullying, ¿no? Eso es lo que yo interpreto y veo, lo que es esa violencia y ese querer callarnos. Y en este caso lo documentaron así, pero el arte está en el proceso que ellos vivieron y cómo se pudieron transformar las miradas, la realidad, lo que les hizo reflexionar y lo que les hizo moverse por dentro. El arte es memoria, es el recuerdo de aquello que fuimos. También es el arte, también es memoria.
digamos, toda esa parte documental de lo artístico que tenemos nos permite entender la realidad actual y presente. De alguna manera nos permite comprender de dónde venimos para también poder participar en quiénes seremos y cómo viviremos. El arte también se puede entender como metadisciplina, como nos dice María Caso y Clara Mejías de Pedagogías Invisibles, en su libro maravilloso de Art Thinking, que lo que proponen es utilizar la educación artística, digamos, de manera transversal, que esté en todo, que sea una metadisciplina, que sirva a todas las demás. Y aquí en la educación física creo que puede jugar un papel importantísimo, específicamente dentro del ámbito de la expresión corporal en la danza, pero también incluso con otros contenidos, con otros ámbitos dentro de la educación física. Y la vida es que no está dividida en asignaturas, es la realidad, ¿no? Pero así la tenemos en nuestro contexto educativo y siendo así, podemos entender el arte como esa metadisciplina que puede, digamos, ser transversal y conectarse con todas ellas. Aquí, por último, os traigo una fotografía de una pieza de danza realizada en Zamora en 2018 dentro de un encuentro de la asociación AFIEC, que es la Asociación de Actividad Física y Expresión Corporal. Y bueno, lo que podemos ver aquí son público observadores y también vemos bailarines. Vemos bailarines en un entorno abierto. Y podemos imaginar qué había detrás, pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el mundo de la danza es efímera, se puede documentar desde que hubo la posibilidad de grabar, de vídeo, de lo que es el cine, la película. La danza cambió porque esa transcripción ya se podía ver, pero sigue sin ser igual verlo en una pantalla que estar en ese público que está ahí detrás, ¿no? de estos bailarines. Lo que sentimos, lo que percibimos, todo ese proceso es distinto si ocurre ahí que si viéramos, por ejemplo, el vídeo de estos bailarines. Dicho esto, no sabemos cómo era esta pieza, ¿verdad? Solo exclusivamente por esta fotografía. Pero quizá tenga todos estos componentes o muchos de ellos de los que hemos hablado, que traten de emocionar, que traten de mostrar la realidad de otra manera, que traten de conectarse con los puntos de interés de las personas, que conmuevan, que extrañen, que nos revelen la realidad de muchas maneras distintas, a través de los cuerpos, a través de la dimensión artística del movimiento.